de las sesiones virtuales, mucho trabajo. A ustedes se les incrementó, no se alcanzan a imaginar a nosotros cómo nos tienen. Entonces, la idea es que aguantemos y tratemos de sacar esto adelante. El tema que vamos a empezar el día de hoy, que como les dije ahorita, lo vamos a adelantar porque la clase de hoy era que íbamos a trabajar puro Corel. Vamos a hablar un poquitico de lo que son los prototipos, ¿cierto? Recuerden que nosotros hasta el trimestre pasado empezamos a ver lo que era la parte de marca y necesitamos empezar a trabajar en el programa de Corel porque vamos a empezar a generar la marca para esos proyectos que tenemos. Me imagino que pensaron, les dije que pensaran en esta semana de receso cuál proyectos iban a trabajar. Me imagino que Magnolia va a trabajar en el proyecto de las panelitas. Entonces, hay que empezar a trabajar duro con eso y sacar bastantes entregables que les puedan servir a ustedes de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, vayan pensando bien para la próxima clase cuál va a ser el proyecto que van a trabajar para poder organizar. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Profe. Listo, profe. Ok, entonces para que lo tengamos bien organizadito y estructurado, por favor, recuerden que ustedes están en grupo colaborativo y de pronto algunos dicen que no van a trabajar esa empresa o esa idea de negocio, ese emprendimiento, pero necesito que todos estén hablando el mismo idioma. Seleccionen una para que podamos trabajar. Y así trabajamos y al final nos queda un trabajo real que se puede ya utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo? ¿Todas están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces pilas. Vamos a iniciar entonces, vamos a trabajar de ahora en adelante lo que viene a ser el tema de marca y vamos a trabajar el tema de lo que son prototipos. Para el tema de prototipos tenemos un entregable que se llama un híbrido. ¿Listo? Un producto híbrido. ¿Qué creen ustedes que es un producto híbrido, chicas? ¿Qué será eso de híbrido? Cuando se unen dos marcas. Cuando hablamos de marcas, hablamos de que un híbrido puede ser la unión de dos marcas. Pero imagínense, por ejemplo, ¿qué podría salir de la unión de una naranja y una piña? Puede salir un refresco de piña naranja, ¿no? Muy bien, eso puede ser un híbrido a partir de dos elementos. Yo puedo hacer un híbrido a partir de frutas, objetos, inclusive hasta de servicios. Les voy a mostrar acá un trabajo real. Esto es un trabajo real de un grupo que entregó un trabajo híbrido. Ahora me van a decir, ¿es un híbrido de qué? ¿Será un híbrido de qué? Es una fruta. ¿Qué fruta será? La fresa. Muy bien. Es el híbrido de una fresa y hay otro elemento que no se ve, pero que sí hay algo dentro del producto, dentro de esto que se realizó, que es latente. Entonces, el híbrido de este entregable final eran unas gafas que tenía aquí en el centro. La forma como se unen es la forma como se mete un lapicero. Entonces, era un lapicero y una fresa y nos dio como resultado este objeto nuevo. Esto es lo que nosotros vamos a entregar en el tema de lo que son los prototipos. Listo, vamos a entregar un producto híbrido. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar de lo que sería un híbrido, para qué sirve un híbrido, y vamos a hablar también de las características de los prototipos. ¿Queda claro, chicas? Recuerden que mientras voy dando la explicación, es bueno que ustedes vayan participando para que hagamos la clase mucho más amena y podamos hacer como una especie de conversatorio. ¿Listo? Entonces, iniciamos, chicas. En la pantalla pueden observar un elemento que es muy conocido. Ustedes ven, hay un celular, hay una patineta, hay unos altavoces inclusive debajo de la patineta, pero se podría decir que esta patineta fue un resultado de la unión de varios elementos. ¿Listo? Entonces, miren, es la patineta, ¿por qué? Porque tiene la función de transportar, tiene la función de rodar, pero aparte también tiene otras funciones que se los da otro producto. Esto fue un proyecto real, que se hizo, pero quedó a modo de prototipo. Con esto quiero decirles lo siguiente: cuando uno realiza un prototipo se da cuenta de que hay muchísimas falencias a la hora de decir que ese producto va a salir al mercado.
se dieron cuenta que el producto era muy atractivo, se dieron cuenta que el producto era muy bonito, muy bueno, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando pasaba por debajo de una piedra? Los elementos que tiene por debajo, que son estos altavoces, se empezaban a dañar y ya empezaba a perder una de las funciones, que era escuchar música mientras hacía deporte. Entonces, cuando realizamos un prototipo, el prototipo nos sirve inclusive para mirar en qué podemos fallar más adelante para no perder dinero. Imagínense, por favor, un avión, ¿cuánto cuesta realizar la hecha de un avión? O sea, fabricarlo vale muchísimo dinero. Imagínense que lo empezaran a fabricar y que en ese proceso de fabricación empezaran a solucionar todos los errores. Estarían gastándose en muchísimo dinero. Mientras que empiezan y hacen un prototipo y con ese prototipo ya se dan cuenta cuáles son las falencias que tiene para después sacarla a escala de producción. Que escala de producción es cuando ya se tiene el prototipo, se acepta el prototipo, se solucionan todos los errores y después se saca a escala. ¿Listo? ¿Queda claro esa introducción, chicas? Sí, profe. Ok, pilas. Para ustedes, por ejemplo, que tienen proyectos o tienen emprendimientos, hay que hacer prototipos. Por ejemplo, si yo vendo unas pulpas, el solo hecho de yo hacer mis primeras pulpas y darlas a conocer o darlas a probar para que me den el visto bueno es un prototipo del producto. Ya con esto me dicen que son muy aguadas o tienen mucha fruta o tienen ciertas falencias, ¿cierto? Entonces el hecho de yo realizar un prototipo me ahorra muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque yo al final, cuando ya decida sacar ese producto al mercado, ya me voy a dar cuenta de cuáles serían los errores que tiene ese producto. ¿Listo? Entonces, este producto como tal o este elemento que vemos en la pantalla es un elemento que a simple vista es muy bonito. Tiene unas características, tiene unos materiales, tiene unas funciones que después de probarlo se dieron cuenta que no eran viables. Entonces se quedó simplemente en el prototipo. ¿Y qué gastó la empresa? Simplemente la hecha de un solo elemento, o sea, este prototipo. Como se pueden dar cuenta, este prototipo es un prototipo prácticamente terminado. O sea, es un prototipo que se considera que es de alta definición. Lo mismo que nosotros vemos cuando vemos en televisores. Hay televisores de alta definición, high definition, o televisores que son de baja definición. Los prototipos también tienen esas características. Características de alta definición son los prototipos que son prácticamente hechos, pintados, ya como se deberían de entregar. Y hay otros que son de baja definición, que es hacer esto mismo que ustedes están viendo en la pantalla, pero que inclusive se puede hacer de plastilina, de cartón, de arcilla. ¿Queda claro esa parte? Pasamos a... Entonces, como les contaba, esto que están viendo en pantalla es un ejemplo de un entregable. No es el mejor, pero es un entregable que cumplió ciertas características para poder llamarse producto híbrido. Me imagino que muchos de ustedes se han preguntado que cómo se diseñan muchas de las cosas que usan, ¿cierto? Y está demostrado que muchos de los elementos que nosotros conocemos son inspirados en la naturaleza. Les pregunto, si ustedes ven un helicóptero, ¿en qué creen ustedes que se inspiraron para poder hacer ese helicóptero? En un avión. En un avión. No. En un ave. En un ave. El helicóptero, el avión fue en un ave. El helicóptero. Ustedes me imagino que han conocido, no me acuerdo cómo se llama ese insecto, pero hay un insecto que le dicen helicóptero. ¿Lo han visto? Sí, señor. Exacto. Ese elemento, como lo es un helicóptero, fue pensado y tuvo sus inicios cuando el hombre empezó a ver ese insecto y dijo, yo, ¿cómo puedo utilizar las características de ese insecto para poder que el hombre las pueda utilizar? Y de ahí empezaron a desarrollar muchos elementos. Por ejemplo, el submarino. El submarino es pensado en los delfines y en las ballenas, ¿cierto? Y miren que inclusive hasta sus mismas formas, las dimensiones, son muy parecidas. Entonces, muchísimos elementos que nosotros vamos a ver son pensados en la naturaleza.
Ustedes conocen el velcro, ¿cierto? Se ponen velcro, cuando utilizan el velcro, por ejemplo, que se utilizan una correa, se utilizan una mochila, ¿lo conocen, el velcro? Hay una matica que le dicen cadillo. El velcro es pensado en la función de ese cadillo, que se pega a la ropa y se van a dar cuenta que funciona totalmente igual, ¿cierto? Tiene unas fibras opuestas y otras paralelas que lo que hacen es que se pega ese elemento. Entonces el velcro, ese material que es velcro, fue pensado en esa planta de cadillo. Los prototipos brindan la capacidad de testar. Cuando hablamos de testar es probar, ¿listo? Testear es yo hacerlo varias veces para mirar de qué forma me queda, ¿listo? Entonces, los prototipos brindan la capacidad de testar un objeto antes de entrar en producción. ¿Por qué antes de entrar en producción? Porque cuando ya entra en producción se va a fabricar en masa. Imagínense, supongamos que inclusive le ha pasado a muchas marcas. Las marcas muchas veces, por salirle adelante a la competencia, pasó por ejemplo con Samsung, si ustedes no se dieron cuenta, creo que pasó hace como 1 año y medio, que Samsung sacó unos celulares que las baterías estaban estallando. ¿Qué es lo que hizo? Trató de hacer esos celulares lo más rápido posible, salir adelante a la competencia sin hacer un prototipo, y lo que pasó es que cuando las personas estaban utilizando esos celulares, había quedado algo malo y las baterías se explotaban, ¿cierto? Entonces, imagínense cuánto dinero le costó a Samsung simplemente mandar a recoger todos esos celulares malos y cambiarlos por unos celulares nuevos, simplemente porque se adelantaron y no hicieron un prototipo. Puede que ellos realicen y fabriquen celulares durante mucho tiempo, pero cada celular es diferente a los anteriores. Puede que tengas características similares, pero cada celular es diferente. Va a tener más capacidad, va a gastar más batería, va a tener más características que van a ser totalmente diferentes. Entonces, si hacen un prototipo antes de sacar un producto al mercado, se van a ahorrar muchísima plata. Imagínense, por ejemplo, hacer unas mesas y que esas mesas, después de cierto peso, se quiebren. Con el prototipo, lo que hacen es que prueban, por ejemplo, la dureza de ese material y ya se dan cuenta, ese material puede soportar 30, 40, 50 kilos, ¿cierto? Pero eso lo saben haciendo un prototipo. Si no hacen el prototipo, simplemente van prácticamente a hacer a inventar, ¿cierto? Entonces, los prototipos brindan la capacidad de testar un objeto antes de entrar en producción, detectar deficiencias o errores. Y cuando se detectan esas deficiencias y errores, lo que hacen es que trabajan en mejorar esas falencias para poder que el producto final sea un producto fiel y sea un producto que tenga las características de ser un producto terminado. ¿Listo? Una vez que el prototipo se encuentra moldeado en todos sus ángulos y logra los objetivos para los cuales fue creado, el objeto se puede comenzar a producir. Volvámonos, por ejemplo, a el elemento. Supongamos que esto sea un prototipo y ya está terminado, pero que no tenga falencias, que ya sea listo, que ya lo testearon, que la dureza, que las llantas pueden soportar cierto peso, que esta madera puede soportar cierto peso, que estas bocinas que están aquí por debajo no se van a quebrar cuando la persona caiga encima de un tubo, ¿cierto? Ya lo que sigue es sacar este prototipo ya en una línea de producción de miles, cientos de este tipo de patinetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Las empresas ya van a la fija, de modo de que como ya se hizo un prototipo, se probó ese prototipo, las personas que van a utilizar este producto ya tiene garantizado mucho. ¿Listo? Un prototipo es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Entonces, esto vendría a ser como una especie de definición.
Pero como yo siempre les he dicho, cuando hablamos de definiciones y más en marketing y publicidad, si nos metemos en Google van a encontrar cientos de definiciones de lo que sería un prototipo. Pero realmente un prototipo es como su nombre lo dice, un prototipo, o sea, es antes del tipo, antes del objeto final. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de un prototipo, es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos. Imagínense, por ejemplo, un vehículo. Ustedes ven que hay vehículos que tienen un modelo, por ejemplo, 2015, y el modelo 2016, 2017 empieza a tener diferentes características, empieza a tener algunos cambios, pero el prototipo inicial fue el que sirvió de base para poder construirlos. ¿Listo? Entonces, un prototipo es un objeto que sirve como referencia para futuros modelos en una misma cadena de producción. Los prototipos permiten pasar de una idea a algo concreto y tangible. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo hablo de prototipos, yo tengo una idea. Ejemplo, hagámoslo con Magnolia. Magnolia me imagino que tuvo la idea, creó las panelitas, sacó las primeras panelitas, las dio a probar, las personas las probaron, las personas le dijeron, Magnolia, las panelitas están muy dulces, o Magnolia, las panelitas están muy pequeñas, Magnolia, las panelitas están muy quemadas. Entonces, ¿de qué le sirvió ese prototipo a Magnolia? De modo de que, como las personas ya vieron ese producto, cómo iba a quedar, ellos le dieron una calificación y Magnolia me imagino que en el camino de realizar esa panelita ya empezó a mirar, bueno, el tamaño ideal va a ser este. ¿Para qué? Que la persona no quede ni muy llena, ni tampoco quede hostigada, ¿cierto? Que el tamaño realmente cumpla las características de lo que sería el valor, porque también tenemos que empezar a sacar números, que le deje también ganancia, no que sea una cosa grandísima y que la venda súper barata, no, que también le dé una utilidad, ¿cierto? Entonces, estos prototipos nos permiten pasar de esa idea inicial que tenía ella a algo ya más concreto. Algo más concreto, ¿por qué? Porque ya es algo físico que se puede tocar, que se puede saborear, se puede inclusive mirar cuánto tiempo va a durar esa panelita por fuera. Entonces, ya con eso se puede decir que esa panelita tiene una vida útil de tanto tiempo, ¿cierto? Si se guarda en condiciones óptimas. Desde que se concibe hasta que el producto llega a nuestras manos, normalmente pasa por una fase de prototipado. Cuando hablamos de fase de prototipado, hablamos de diferentes estados en los cuales ese prototipo va a pasar, ¿cierto? Como diferentes niveles por los cuales el prototipo va a pasar, ¿listo? Entonces, el prototipo no es un objetivo en sí, sino una herramienta de validación. ¿Por qué hablamos que es una herramienta de validación? Porque cuando yo tengo mi prototipo listo, yo ya tengo un elemento que yo puedo empezar a cambiarle colores, empezar a cambiarle materiales, etcétera, etcétera. El prototipo no es un objetivo en sí, sino una herramienta de validación y aprendizaje que permite evaluar la funcionalidad y la viabilidad de la idea inicial. Entonces, volvemos otra vez como a lo que estamos hablando ahorita de las panelitas. La idea inicial era la panelita y por medio de esa panelita que Magnolia hizo, que le regaló a ciertas personas, después hizo una encuesta de cuál le gustó más, si la de coco o si el coco era muy pequeño, etcétera, etcétera. Ella va empezando a mirar lo que es la viabilidad, si realmente sí o no lo puede sacar al mercado. Los prototipos nos ayudan a disminuir los costes de producción. Pregunto, chicas, ¿por qué creen que cuando yo realizo un prototipo me ayuda a disminuir los costos de la producción? Teniendo presente todo lo que les he explicado. Porque al momento de la construcción pues, del producto en sí, de la fabricación, usted ya sabe cuáles son las desventajas y las ventajas que tiene para la producción de él, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, si yo ya sé que ese producto, después de testearlo, ¿cierto? Ya sabemos lo que es testear, lo testeamos, gustó, no gustó, el color no gustó. Vea, chicas, hay una cosa muy tesa en esto, y es que, por ejemplo, nosotros, que hacemos parte de nuestro país, que es Colombia, los interiores de los vehículos, a los colombianos les gusta que sean claros. ¿Listo? Que sean claros. Mientras que, por ejemplo, en México a las personas les gusta que sean oscuros.
Entonces miren que puede ser inclusive el mismo carro, puede ser el mismo Sandero, pero si lo venden en Colombia va a tener unas características diferentes a las que va a tener, por ejemplo, en Estados Unidos o que va a tener, por ejemplo, en México. Por ejemplo, para Oriente, para esos países de por allá, la tecnología es totalmente diferente. Allá, por ejemplo, todos los carros tienen que tener inclusive un sistema de seguridad muchísimo más avanzado que el que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces ellos hacen los test, inclusive hasta de colisión. Hacen un vehículo, lo hacen tal cual va a terminar, pero no lo sacan a producción, sino que lo hacen, lo chocan, lo voltean para mirar ese vehículo qué tanto puede sufrir, de modo que las personas que están al interior de ese habitáculo, de ese vehículo, no vayan a perecer o a morir. Entonces, ¿cómo se hace eso? Haciendo un prototipo. Los prototipos, chicas, se pueden hacer de diferentes materiales, como lo vamos a ver inclusive ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces nos ayuda a disminuir los costes de producción, a minimizar los riesgos de fabricación de un producto o servicio, a aprender y a evolucionar. Puede que sea una empresa, por ejemplo, como la Boeing, que hace aviones durante muchísimos años, pero cada que hace un avión aprende más. Inclusive las personas que trabajan en ese armado, en ese prototipado, se convierten en expertos. Pero ¿qué pasa? Esas personas no van a estar toda la vida en la empresa. Esas personas tienen que transmitirle esos conocimientos a otras personas que van a venir y van a estar en ese lugar en el que ellos están. Entonces, por eso se aprende y por eso se evoluciona. Cada vez, cada año van apareciendo nuevos materiales, materiales que son más resistentes, materiales que son menos abrasivos, materiales que son menos pesados, y todo eso lo van implementando en los diferentes productos terminados. Prototipos sirve para entender de forma más detallada las características de un producto o servicio y saber qué recursos se necesitarán para su construcción. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo un prototipo, yo ya sé cuáles son las características. Cuando hablamos de características detalladas, hablamos de que va a necesitar tantos tornillos, va a necesitar tantas arandelas, para poderse fabricar va a necesitar tantas cosas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, muchas veces compramos productos que inclusive vienen desarmados, que nosotros utilizamos herramientas y las armamos. Entonces, ese producto lo que hace es que es tanto el detalle que cada una de sus partes, cada una de sus características ya se conoce. Y si ya se conocen cuántos tornillos necesitan para ensamblarla, cuántas arandelas necesita para ensamblarla, ya se puede tranquilamente sacar a producción. Es una forma de construir lo que hemos pensado, en lugar de pensar lo que construimos. Es muy importante, chicas, eso quiero que quede muy claro, y es que siempre que nosotros tengamos una idea, por ejemplo, de un producto o un servicio, lo ideal es hacer un prototipo. Aquí nos hablan de que es una forma de construir lo que han pensado, o sea, tienen una idea, y esa idea, la primer acercamiento a la maquetación final sería hacer un prototipo. Después de que ese prototipo, después de validarlo, de hacerle todos los tests que se necesitan, ya se puede pasar a lo que sería la producción y empezar a desarrollar diferentes estrategias para poder que los usuarios la empiecen a comprar. No es que yo llego, hago un prototipo y ese prototipo solamente porque me dijeron que es bonito y es durable, lo puedo sacar a producción. No, después de que ese prototipo es validado, yo tengo que empezar a generar estrategias para que lo conozcan, para que llame la atención. Ustedes se han dado cuenta que últimamente muchas personas han empezado a utilizar lo que son las patinetas eléctricas, ¿sí o no? ¿Han visto? Utilizan patinetas eléctricas, pero las patinetas eléctricas no aparecieron de un momento a otro. Tuvieron que empezar a hacer diferentes estrategias para que la gente pensara un poquito que habían otras alternativas de movilidad que implicaba inclusive una sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces empezaron a utilizar esos elementos. Por ejemplo, cuando se diseñó lo que es la patineta eléctrica, se empezaron a construir en muchos países, en los países desarrollados, se empezaron a hacer una especie de concursos de cómo nosotros podíamos desarrollar
productos, en este caso para la movilidad, que fueran amigables con el medio ambiente. Se presentaron muchos y la patineta eléctrica fue uno de los ganadores. Entonces se dieron cuenta que podía sí ayudarle al medio ambiente. Otra cosa, podía ayudarle a las personas a transportarse. La otra cosa, podía inclusive ayudarle a las personas a generar ingresos. Por ejemplo, acá en Medellín hay personas que tienen emprendimientos que alquilan esas patinetas. Entonces miren que de una u otra manera está como utilizando todos esos eslabones. Al principio es muy probable que esos productos salgan muy costosos. ¿Por qué? Porque son muy limitados, porque sale muy costoso construirlos, pero a medida que esos productos se van masificando, los precios van bajando. Lo mismo ocurrió con los triciclos, lo mismo ocurrió con los carros, lo mismo ocurrió con las bicicletas. Nos hemos dado cuenta que inclusive ya han salido vehículos que son eléctricos, pero son vehículos que sobrepasan los 100 millones de pesos. Pero a medida que la gente vaya comprando esos productos, que se den cuenta inclusive desde los gobiernos de que es una alternativa que puede ayudarnos a nosotros y a nuestro medio ambiente, los precios van a ir bajando a medida que se vayan masificando. El prototipo nos permite fallar y evolucionar, una fase por la que pasan los grandes éxitos empresariales. Muchas personas inclusive los han echado de sus trabajos, han prescindido de sus servicios y después de ciertos años nos damos cuenta de que esas personas que salieron de esas empresas son la competencia de la empresa donde están trabajando, porque se llevan todo ese conocimiento por otra parte, ¿cierto? Entonces ellas evolucionan, inclusive muchas personas dicen que fallar puede ser una bendición, porque hay personas que ya se ven en la necesidad de adquirir y tener que ganar dinero para poder sacar a sus familias adelante, que tienen que empezar a trabajar en diferentes emprendimientos. Y se han dado cuenta que es muchísimo mejor trabajar en mi emprendimiento que en el emprendimiento de otra persona. ¿Listo? El tiempo que ustedes dedican al emprendimiento de ustedes debería de ser el 100%. ¿Por qué? Porque es su idea, porque es inclusive podría convertirse en el motor del sustento más adelante. Y como dicen, es mejor trabajar en mi idea que no en la idea de otra persona. El prototipo puede tener múltiples formatos que se combinan entre sí en función del tipo de producto o servicio. Chicas, cuando hablamos de formato, hablamos de las diferentes, de la tipología, de las diferentes tipos de prototipos que hay. Ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Como cuando decimos que un formato puede ser la hoja carta, pero también un formato puede ser la hoja tamaño oficio, eso es un formato. En prototipos también se manejan diferentes formatos, o sea, diferentes tipos de prototipos que se combinan entre sí y en función del tipo de producto o servicio, de las capacidades del equipo y de los recursos disponibles. Chicas, ¿me han entendido hasta acá? ¿Hay preguntas? No, señor. Está todo No, bien. No, señor, bien. todo claro. ¿Está todo claro? Veo que de pronto hay cositas un poquitico complicaditas, por ejemplo, eso de formatos, pero cuando hablamos de formatos hablamos como los diferentes formas de prototipos, que inclusive enseguida lo vamos a ver para que quede más claro. ¿Listo? Entonces continuamos. Entonces, uno de los formatos es lo que se conoce como la maqueta. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de una maqueta? Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio nos decían, haga tal maqueta, haga tal cosa. Sí, señor. Sí, sí. Como una miniatura de algo. Eso, muy bien, sí. Es eso, Magnolia. O sea, la maqueta es un prototipo. Ustedes se dan cuenta que yo haciendo una maqueta podía decir de qué color lo podía pintar. Inclusive en arquitectura se utilizan las maquetas. Y, por ejemplo, cuando hicieron, por ejemplo, el edificio inteligente de empresas públicas, se mostró una maqueta. Imagínense ustedes que empezaran a diseñar el edificio y que cuando llegaran en la mitad no les gustara algo. Se alcanzan a imaginar el dinero que se perdería. Mientras que si se hace una maqueta, se aprueba la maqueta, se pasa después a lo que son los materiales, ya no tendrían inconvenientes con eso porque ya fue algo aprobado, ¿cierto? Entonces la maqueta permite reproducir a tamaño real o a escala un diseño. Suelen ser muy usadas para aparatos, construcciones, dispositivos,
edificaciones, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lo que sería el ejemplo de un prototipo maqueta. ¿Sí lo ven, chicas? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Aquí inclusive, cuando se hacen estos prototipos, se utilizan los terrenos reales. Se hace una topografía del terreno, si hay subidas, si hay pendientes, si es ondulada, y de ahí se empieza a lo que es la fabricación de ese lugar. Entonces, esto fue una maqueta real, a escala real, con materiales muy parecidos, de modo de que el cliente simplemente aceptaba o no aceptaba y después ya se pasaba a lo que era la construcción de esa edificación. Pero esto que están viendo en este momento no deja de ser igual un prototipo. Otro formato de los prototipos son lo que nosotros conocemos como los dibujos. Los dibujos son ideales para mostrar el aspecto de una nueva tienda, Una establecimiento. pregunta. Sí, Los planos que hacen así como para casas, eso también sería como un prototipo, ¿o no? sí, claro. Podría inclusive ser de esto. Imagínense, por ejemplo, ahí nos dicen que estos dibujos son ideales para mostrar una tienda, ¿cierto? Un establecimiento, una casa. Inclusive pueden hasta rayar y decir, ve, así es como yo quiero el carro. Quiero que tenga esto, que no tenga esto. Entonces eso es un prototipo porque me está mostrando cómo podría ser, cómo podría quedar. ¿Listo? Entonces hablamos de que el dibujo también es una tipología de lo que son los prototipos. Entonces miren, por ejemplo, estas gafas son gafas reales, son gafas que se venden, pero que se hicieron a modo de dibujo para poder mostrar. ¿Por qué? Porque si se hace una gafa, puede inclusive incurrir en ciertos gastos que no gusten. Entonces aquí se hacen, por ejemplo, 10 dibujos, se seleccionan 2 y esos 2 pasan a otro prototipo que ya sí es como de materiales, de durabilidad, etcétera, etcétera. Recuerden por favor mutear los micrófonos. El video. ¿Queda claro, chicas, hasta dónde llevamos? ¿Cuáles llevamos? ¿Cuáles formatos llevamos? ¿Cuál es el primer formato que les dije? La maqueta. La maqueta. ¿Cuál es el segundo? El El dibujo. dibujo. El dibujo. Muy bien. Y vamos a pasar a este tercero, el video. Profe, Dime. ¿será que me puede mostrar otra diapositiva de lo del dibujo? Por favor. Qué pena con usted. Tranquila, La anterior. Este es el dibujo. Ah, bueno. Gracias. Listo, muy bien, con gusto. Porque la anterior era la maqueta. La maqueta, el dibujo, y vamos a ver lo que es el video. Entonces, el video es útil cuando es necesario explicar conceptos teóricos que se comprenden mucho mejor de forma visual. Por ejemplo, cuando empecemos a trabajar lo que es Corel, para mí va a ser mucho más fácil hacerles un tutorial de cómo se trabajan ciertas características del programa que no simplemente llegar y explicar uno por uno. ¿Por qué? Porque si usted en el video se le olvidó algo, simplemente lo retrocede y vuelve y lo hace. ¿Ustedes se han dado cuenta que YouTube nació para mostrar lo que son las cosas paso a paso? O sea, hágalos usted mismo. Inclusive es uno de sus eslogans. Tú también lo puedes hacer, simplemente siguiendo un paso a paso. Y es un video, también es un prototipo. ¿Por qué? Porque usted siguiendo un paso a paso puede llegar a hacer un producto final. Y tenemos aquí lo que sería un prototipo con video, que sería, por ejemplo, la forma de cómo maquillarse. ¿Listo? Cómo sería el antes y cómo sería el después. Pero ahí nos van mostrando el paso a paso de cómo maquillarse. Eso también se considera un prototipo. Otro formato sería la representación teatral. Permite mostrar cómo se relacionan las personas en un nuevo servicio o utilizando un nuevo producto.
yo puedo mostrarle a una persona, supongamos en el éxito, lo han utilizado mucho, que le muestran a la persona, si utiliza cierta trapeadora, cómo le va a quedar su casa, ¿cierto? Le muestran cómo se utiliza el producto, cómo limpiar con los pañitos, cómo utilizar el vehículo, etcétera, etcétera. Como simplemente una representación teatral. Muestran a una persona limpiando una casa, después echándole agua, pero todo eso es una representación teatral que lo que nos permite es mostrarnos cómo se utiliza un producto o cómo yo por utilizar ese producto, qué beneficios adquiero. Entonces, cuando hablamos de representaciones teatrales, aquí les traje pues como esta imagen, no es la imagen más adecuada, pero imagínense, por ejemplo, una persona mostrándonos cómo se utiliza una lavadora, ¿cierto? Esa persona nos está mostrando, abre la lavadora, tira la ropa, le echa el jabón, pone a llenar la lavadora, todo eso es una representación teatral. Otro formato es lo que se conoce como el cómic. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Cuando hablamos de cómic, hablamos de todas esas caricaturas, ¿cierto? Lo que se conoce como las caricaturas, que también es un paso a paso. Y es lo que se conocen como las viñetas. Entonces, el cómic o las viñetas muestran un proceso de forma clara y sencilla para su buen entendimiento. Me imagino que las que vieron las cómics de, por ejemplo, de Condorito, se dieron cuenta que mostraban un proceso, un inicio, un desenlace y un final, ¿cierto? Es lo mismo, el cómic es un prototipo de algo. Si se utiliza, por ejemplo, para la publicidad. Sería, por ejemplo, pues como el ejemplo del prototipo en cómic. ¿Queda claro, chicas, entonces lo que son los formatos? Quedamos que los formatos vienen a ser el cómic, viene a ser lo que es la representación teatral, viene a ser lo que es el video, el dibujo y viene a ser lo que es la maqueta. Cada una de estas tiene ciertas características, pero no nos vamos a meter mucho en ellas, porque, por ejemplo, cuando hablamos de maquetas, yo puedo hacer maquetas muy fieles, o sea, de materiales muy costosos, pero también puedo hacer maquetas de materiales muy económicos y de fácil adquisición. Profe, qué Pregunta. pena, ¿me podría repetir lo de representación teatral? Que es que se me está apagando el celular. Sí, claro. Me perdí de pedacito. Tranquila. Pilas. Sí. Cuando hablamos de este formato que se llama representación teatral, es cuando nosotros vamos a un lugar a comprar algo y esa persona nos empieza a mostrar el producto y lo empieza a probar, ¿cierto? Entonces, supongamos una lavadora. Llega, mete ropa, la pone a lavar, nos está demostrando cómo se hace. Está haciendo una representación real de cómo se utiliza cierto producto, ¿cierto? Y aplica para todo, por ejemplo, un vehículo, cómo se arma una cama, entonces muestran a una persona armando la cama, utilizándola. Un ejemplo claro de representación teatral es, por ejemplo, cuando nos metemos, por ejemplo, a ver televisión y vemos que están vendiendo una máquina de esas para hacer ejercicio y muestran a la persona haciendo ejercicio, después muestran que bajó que en 3 meses bajó yo no sé cuántos kilos. Eso es una representación teatral de un producto. Magnolia, ¿queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Magnolia, entonces me imagino que esa no la escuchaste, la de cómic. Sí, esa sí la logré escuchar. Listo, entonces Sí. esta de cómic es un poquitico más complicada que las otras, pero cómic es cuando yo hago dibujitos, ¿cierto? Pero que son como que me muestran un antes, un durante y un después. O sea, la persona está caminando, después muestran a la persona haciendo otra cosa y después muestran a la persona, por ejemplo, utilizando el producto. Eso se llaman viñetas, como ciertos momentos por los cuales pasa. Listo, chicos, cuando hablamos de prototipos, nos tenemos que tenemos que tener ciertas preguntas. Entonces, primero que todo, ¿qué puede costar? O sea, ¿cuánto la empresa está dispuesta a pagar por hacer un prototipo? No es lo mismo hacer un prototipo de una guitarra que hacer el prototipo de un avión. ¿Por qué? Porque los precios son totalmente diferentes. Entonces, es mirar si la empresa sí está dispuesta a pagar la hecha de ese prototipo. ¿Qué están dispuestos a pagar por él los clientes? O sea,
mis clientes sí estarán dispuestos a pagar por ese producto tanto dinero. Volvamos otra vez al ejemplo de la guitarra. Hacer la guitarra a la empresa le vale tanto, pero yo para poder que me genere utilidad tengo que venderla. Entonces, ¿será que mis clientes sí podrán pagar 3 millones de pesos por una guitarra eléctrica o no? También hay que tener presente lo que es la parte de los clientes, a qué tipo de clientes estaría dirigido ese producto. Y ahí es donde nosotros podemos decir si el producto puede ser de materiales, por ejemplo, de alta calidad, materiales más costosos, porque ya sabemos de antemano que esas personas tienen dinero para comprarlo. Otra, ¿realmente podría funcionar? Otra, ¿cuál sería su punto débil y cómo lo solventaríamos? Son preguntas que a la hora de desarrollar un nuevo producto tenemos que tener claro, porque si de pronto falla esta última, esta que dice que están dispuestos a pagar por él los clientes, y yo hago un producto que es súper costoso y que a la hora lo hice, lo probaron súper bien, pero después se dieron cuenta que el producto es demasiado costoso y que nadie lo va a comprar, eso también es perder dinero. ¿Listo? Entonces eso tiene que ser muy, 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 muy medido. Tras una primera versión del prototipo, ya podemos confeccionar el definitivo, incorporando los aspectos técnicos de diseño y los aspectos económicos que habrá aportado el conocimiento experto. Entonces, siempre que se desarrolla un producto nuevo, en este caso supongamos un avión, hay diferentes personas, eso es algo interdisciplinario, ahí intervienen ingenieros, ahí intervienen publicistas, ahí intervienen personas de técnicos, por ejemplo, los que van a coser las sillas, los otros ingenieros que van a trabajar en lo que es la parte de motor, en lo que es la parte de turbinas. Entonces ahí es cuando ya empiezan a mezclarle todos esos aspectos técnicos y de los diferentes conocimientos de los expertos. Eso aplica para todo, no solamente a esos productos tan costosos como sería un avión, aplica inclusive para una patineta, porque al hacer una patineta no es una sola persona la que lo hace. Imagínense en recortar la madera, pulir la madera, pintar la madera, organizar las llantas, los cauchos, etcétera, etcétera. Eso tiene que pasar por muchas manos. Son manos expertas que de una u otra manera a lo largo de los tiempos van adquiriendo más experticia. Cada equipo pondrá en común todo el trabajo de campo realizado. Cuando hablamos de que cada equipo pondrá en común el trabajo realizado, hablamos de que cuando las personas han trabajado tanto en una empresa y han desarrollado ese producto tantas veces, esa persona ya se convierte en experta. Entonces, hay productos que pasan por diferentes manos, por diferentes equipos. Entonces, pasa por ingenieros, pasa por arquitectos, pasa por diseñadores, pasa por publicistas, etcétera, etcétera. Y cada equipo le aporta ese granito para poder que sea un producto final. El objetivo es verificar si el prototipo es viable. Si no, la idea puede ser replanteada tantas veces como sea necesario. A este proceso lo llamamos pivotar. Hablamos de pivotar cuando el prototipo lo hacen, lo prueban y él encuentra una falencia. Entonces tienen que devolverse otra vez a mirar o suplir ese error y vuelven otra vez, lo prueban. Y si falla otra vez y vuelven e inician, todo ese proceso se llama pivotar. ¿Listo? Tengo este cuadro que vamos a hacer ya una actividad. Miren, les voy a contar primero que todo la actividad, pero necesito que miren, por ejemplo, este cuadro. Las personas que de pronto ya no vayan a ver el video van a tener lo siguiente. Este cuadro se llama La Noche Estrellada y es un cuadro que, así no lo crean, ha servido de fuente de inspiración para desarrollar muchos productos. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar a continuación va a ser una actividad que vamos a desarrollar a partir de este cuadro que se llama La Noche Estrellada. No estoy seguro si de pronto alguna vez lo hicimos en clase, pero la idea es que trabajemos este cuadro, pero a modo de inspiración, o sea, que me sirva de inspiración para hacer otro ejercicio que vamos a realizar. ¿Listo?
O sea, ese va a ser el punto de partida. Fuente de inspiración, van a tomar los amarillos, van a tener las formas, los colores, las líneas, para poder desarrollar un producto que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar esta actividad. Esta actividad la vamos a socializar la próxima clase. La vamos a hacer en grupos colaborativos y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Chicas, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, señor. Muy bien, entonces, Juan Miguel vive en un pueblo y quiere emprender una idea que tiene desde hace ya muchos años. Su idea es vender agua embotellada, pero no sabe cómo puede generar la marca. Nosotros le vamos a ayudar a Juan Miguel a hacer este sueño realidad. Entonces, aquí tenemos 5 puntos. Primer punto, proponerle a Juan 10 nombres para su emprendimiento. Entonces, por grupo colaborativo, van a sacar un listadito de 10 nombres. Pilas, no son los primeros que les aparezcan a ustedes en la mente. Saquen 10 buenos nombres. Recuerden que el emprendimiento es agua embotellada, pero la fuente de inspiración de esa botella y de esa agua va a ser este cuadro. Ejemplo, puede que una de las opciones de nombre sea remolino. ¿Por qué? Porque ese remolino lo estoy viendo en esta pintura y se supone que la pintura va a ser el punto de partida para poder desarrollar esta actividad. ¿Listo? Proponerle a Juan 10 nombres para su emprendimiento. 2. Selecciona uno de ellos y explícale el por qué es el mejor. Entonces yo voy a ser Juan Miguel, el profesor va a ser Juan Miguel y ustedes en la próxima clase me van a decir, me van a mostrar los 10 nombres, me van a mostrar el que seleccionaron y me van a explicar por qué lo seleccionaron. No es válido que me digan, ah, profe, lo seleccioné porque me gusta, no. Vamos a sacarle un porqué, vamos a sacarle un soporte a eso. Entonces el nombre, seleccionan un nombre y le explican el por qué es el mejor. Todo eso lo van haciendo en un PowerPoint, listo, para que lo podamos hacer la próxima clase. No es que ustedes me vayan a hablar, porque ustedes cuando hablan y están como vendiendo algo, se enredan. Simplemente me lo van a escribir en el PowerPoint y después lo socializamos y hablamos de él. Tercer punto, realiza 2 bocetos de cómo te imaginas el logo. Luego selecciona uno. Cuando hablamos de bocetos, hablamos de esto que nosotros encontramos acá que se llaman los dibujos. ¿Listo? Van a ser 2 dibujos de cómo ustedes se imaginan el logo de Juan Miguel. Realiza 2 bocetos de cómo te imaginas el logo, luego seleccionas uno. ¿Cómo lo van a hacer? Realizan los 2 bocetos, le toman una fotografía, un print screen y lo mostramos en el PowerPoint. ¿Listo? 4. Realiza una propuesta de su nueva botella. Hasta aquí iría lo que sería la parte del logo, pero aquí en este punto 4 vamos a empezar a hacer lo que es la parte del empaque, del envase. Entonces, vamos a realizar una propuesta de su nueva botella, utilizando el logo que ya seleccionaron acá y los colores seleccionados, que también me imagino que cuando hicieron el logo los seleccionaron. Debes tener presente los materiales de la botella, si va a ser de vidrio, si va a ser de plástico o de el material que ustedes consideren que sea necesario. Y 5, los resultados se socializarán la próxima clase. ¿Preguntas, por favor? Chicas, preguntas. Profe, pues en este momento no, quién sabe cuándo lo estemos haciendo. Listo, muy bien. Pero entonces, pilas, hay una cosita y es una cascarita, y la cascarita se las puse. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes la botella? Pilas con esto. ¿Cómo se imaginan ustedes la botella si la fuente de inspiración es este cuadro? ¿Se la imaginan cuadrada? ¿Será que esa botella es No. cuadrada? No. No, cierto, porque aquí no vemos formas cuadradas, aquí vemos formas muy orgánicas. Entonces este cuadro debe de ser punto de partida para poder desarrollar la actividad de Juan Miguel. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a socializar eso, o sea que por grupos colaborativos
me van a mostrar esos 4 punticos y vamos a hablar de ellos, porque esto mismo es lo que vamos a hacer con cada una de las ideas de negocio que ustedes tienen. ¿Queda claro, chicas? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, recuerden el compromiso. La próxima clase, todos, por favor, al menos un grupo, un computador que tenga Corel por grupo colaborativo para que trabajemos y empezamos a trabajar lo que es la parte de la maquetación digital de la marca. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Dios mediante. Bueno, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, profe, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Que estén todas muy bien. Con gusto, Claudia.